fueron a defender el láser micropulso en ciego ojo doloroso, lo cual es una condición muy desafiante para el médico y muy debilitante para nuestro paciente. ¿Qué es un ojo doloroso? Es un paciente que está con agudeza visual en cuentadedos o peor y que lleva al menos unas 4 semanas con este dolor. La prevalencia del ojo ciego es un 10% y las causas más frecuentes son glaucoma neovascular, otros glaucomas, trauma, DR y uveitis. Dentro de las etiologías, eh, puede deberse a presión intraocular alta, alteraciones de la superficie ocular, inflamación e hipersensibilidad al dolor. Ellos son pacientes que están en un estado de continua alerta y eso le produce un mayor estímulo a la hipersensibilidad, ¿ya? Y eso produce mayor dolor. Entonces, dentro de las etiologías, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de bajar la presión ocular. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente que quiere bajar el dolor, que lo quiere bajar ya, que quiere un tratamiento efectivo, sin complicaciones y seguro. Le ofrecemos el láser micropulsado. Sabemos que es efectivo, que es una intervención mínimamente invasiva, permite la reducción de la PIO dependiendo de los trabajos entre un 30 y un 45%. Se puede usar en glaucomas refractarios, es de segunda línea para algunos tratamientos y estos ciclos de on y off permite la disipación termal y reduce el daño colateral del tejido. En este estudio clínico nos muestra un buen balance entre lo que es eficacia y seguridad del tratamiento cuando es indicado en un poder de 112 a 150 joules con un tiempo de 180 a 240 segundos. Y eso permite una baja moderada de la presión de aproximadamente un 30% con pocas o ninguna complicación. En este gráfico se puede apreciar cuando aumentamos la potencia de nuestro láser o aumentamos el tiempo entregado al paciente, aumenta significativamente las complicaciones. Entonces, sabemos que no todos los ojos ciegos son iguales. Tenemos en este saco a los pacientes PL, a los pacientes cuentadedos, y en esos pacientes, para mí sí es importante bajarle la presión, disminuir los medicamentos tópicos que usan y conservar esa poquita visión que tienen. Sobre todo, evitar complicaciones como la hipotonía, la tisis bulbi, inflamación crónica, disminución de la agudeza visual y oftalmía simpática. Queremos que el paciente no tenga complicaciones. Dentro de este review quería mostrarles dos trabajos, uno de Aquino del 2015, hay muy poquitos estudios, comparó el láser micropulsado con mi competencia y evaluó que las presiones bajaron 45% en ambos láseres, pero la tasa de éxito fue mucho mayor en el láser micropulsado. Y también la tasa de complicaciones disminuyó en cuanto a la inflamación, o sea, fue menor en pacientes con láser micropulsado, con una inflamación de la cámara anterior y disminución de la agudeza visual solamente, en comparación al láser continuo. Este otro estudio que quería mostrarle es de William y se observan más complicaciones en el láser micropulsado, pero la salvedad es que él utilizó 300 segundos de tratamiento y eso sabemos que ya aumenta las complicaciones. Aquí tenemos las complicaciones que se presentaron en este trabajo y claramente son mucho mayores, pero es por el tiempo que se trató. Dentro de las ventajas, el láser micropulsado, tenemos que conocer el tiempo y el poder utilizar y los rangos de seguridad ya están establecidos. Los podemos usar para glaucomas refractarios, para glaucomas avanzados y ojos ciegos. Es un procedimiento rápido, efectivo y seguro, tiene poca complejidad técnica y es menos invasivo y tiene menor respuesta inflamatoria fibrótica. Tenemos la posibilidad de retratamiento y podemos disminuir tanto el tratamiento antiglaucomatoso como la presión. Dentro de las conclusiones,
recomiendo ir paso a paso con el láser. O sea, este es un láser que nos permite la posibilidad de un retratamiento, ¿ya? Es efectivo y seguro. Y si bien hay muy poquitos estudios en cuanto a ojo ciego doloroso, la mayoría son de glaucomas refractarios y ponen todos juntos. Y el tiempo de follow-up es máximo 18 meses. Estoy segura que los próximos trabajos se van a inclinar definitivamente al láser micropulsado, que es un láser mucho más seguro. Estuviste a esto de convencerme. Así de cerca. Bien, me corresponde a mí defender el... Perdón, vale. Ok. A ver, yo pude haber llenado la presentación de estudios comparativos donde prevaleciera la eficacia del continuo sobre el micropulso, pero la verdad es que no existen. Por eso les parecerá extraño que comience con las conclusiones. Estudios como este muestran efectivamente mayor efectividad del continuo. La doctora mostró uno donde había mayor efectividad del micropulsado, pero la realidad es que después de la literatura revisada, solo podemos concluir que es muy difícil establecer la superioridad de uno con respecto al otro, dada que los protocolos de investigación son completamente distintos, dada que no hay una diferencia significativa tampoco en la reducción de la presión intraocular, que los criterios que se requieren, como se mencionaba anteriormente, el doctor Vargas, medicina basada en evidencia, no siempre es aplicable en muchos de los estudios que utilizamos como referencia, pero adicionalmente el dolor, uno de los parámetros que estamos considerando, ojo ciego doloroso, ha sido pocas veces usado como parámetro de éxito de la patología. Así que, para aclarar las dudas, ¿qué podemos hacer? Vamos a basarnos entonces en las premisas con respecto al paciente y premisas con respecto al tratamiento. Sobre el paciente, ya lo dijo la doctora Rubio, es un paciente que sufre, hay una afectación física y emocional. Es un paciente que tiene más de un medicamento por mucho tiempo, que ha sido sometido a diferentes cirugías no exitosas, de manera que él no quiere ser operado nuevamente. Él tiene altas expectativas sobre lo próximo que le vamos a ofrecer. No quiere que le digamos, vamos paso a paso, porque ya tiene tiempo subiendo esa escalera. Con respecto al tratamiento, es claro que el objetivo primario es reducir la presión intraocular. Y nuevamente, como dijo la doctora Rubio, no hay diferencia significativa demostrada entre un procedimiento y otro en cuanto a reducción de la presión intraocular, número de medicamentos o porcentaje de reducción. Lo que sí es una constante o lo que sí es evidente es el tiempo de seguimiento cuando se hacen estudios, la revisión bibliográfica. Los tiempos de seguimiento en micropulsado son mucho más cortos, hablamos máximo 18 meses, de hecho la doctora lo mencionó, mientras que tenemos estudios en el continuo de hasta 60 meses o más. De manera que hay una experiencia acumulada definitivamente. Es decir, no sabemos por cuánto tiempo nos está funcionando el micropulso. Era inevitable que se mencionara la ptisis porque efectivamente es una de las complicaciones a las que tememos. Sin embargo, cuando vamos a la estadística, y aunque en el micropulso no se describe, estamos hablando de una estadística que va entre el 0 al 9.5%, asociado generalmente a los niveles de energía, niveles altos de energía, o a glaucomas neovasculares severos. Entonces hay que poner una balanza riesgo-beneficio. ¿Vale la pena no hacer el procedimiento por ese riesgo de tisis fulvi? Depurada la técnica, tal vez se inclina la balanza hacia el otro lado. Sobre el tratamiento hablábamos de reducción del dolor. Es claro que la reducción de la presión intraocular va a disminuir el dolor. Y así, nuevamente pocos estudios con respecto a este como parámetro de éxito, se evidencia que la reducción de la presión, un alto porcentaje de pacientes disminuye el dolor. Pero no es tan sencillo como la reducción de la presión intraocular. Reducir la presión intraocular significa disminuir el edema, disminuir la dependencia de las gotas, por lo tanto mejorar la disfunción de superficie ocular y por lo tanto es un poco más complejo que quién baja más la presión, también quién baja más el número de medicamentos, etcétera.
y no se encontró, en teoría, asociación con el número de cirugías previas, niveles de presión previa o número de medicamentos previos. Entonces, ya les había mencionado las conclusiones. Diferencias en los protocolos de investigación, no hay diferencias significativas en la reducción de la presión intraocular, estudios que cumplan los criterios requeridos o que se considere la reducción del dolor. ¿Cómo hago entonces para convencerles de indicar continuo y no micropulsado? Pues bien, el tiempo precisamente nos ha permitido hacer una estandarización mayor en lo que se refiere al continuo. Es decir, existe una experiencia acumulada que no lo es tanto en el caso del micropulso. Hay un número limitado de estudios realmente de larga data con respecto al micropulso en comparación con el continuo. La tisis bulbi, repito, es un riesgo. La pregunta es si vale la pena no hacer el continuo con ese riesgo bajo. Y por último, si yo voy a adoptar una nueva técnica, primero tengo que saber si es más efectiva que lo que he venido usando. No está demostrado. Tienen que estar estandarizados los protocolos de uso y la doctora incluso menciona protocolos en donde al aumentar el poder se aumenta el número de complicaciones. Debe pasar la prueba del tiempo. El micropulso no lo ha pasado y por supuesto es cierto, es más seguro, pero yo primero tengo que conocer mis mecanismos de acción para decidir si lo voy a indicar. Y a estas alturas aún no sabemos muy bien cómo funciona el micropulso. El continuo sabemos que destruye y se acabó. ¿Repetición de tratamiento? Sí, también. No, se acabó el tiempo. La tasa de complicaciones que tiene el láser continuo. ¿Tú te atreverías a hacerle ese láser a un paciente que está en PL o cuenta dedos? Eso es un golpe bajo. Es decir, que no, es verdad, el concepto de ojo ciego va más allá de sencillamente no PL. O sea, hay una visión de 20/400, movimiento de manos, vale la pena salvarlo. Lo que sucede es que nuevamente el micropulso es cierto que se ha visto que mejora la agudeza visual en algunos de los estudios, pero también la empeora en otros. Y el continuo también ha mostrado mejorar la agudeza visual y probablemente está asociado a lo mismo que mencioné anteriormente sobre el dolor. Bajar la presión significa bajar el edema y mejorar la disfunción de superficie, por lo que también va a mejorar la visión. O sea que sí me atrevería. No sé si... Marco, ¿algún comentario? No, yo creo que la duda queda en el aire. Vamos con la votación entonces.